Hola, en concreto es un podcast para hablar en voz alta sobre lo que muchas veces se hace en silencio, el proceso creativo. Conversaciones con arquitectos, creadores y referentes que nos inspiran desde el oficio y la mirada. Para los que hacemos apasionadamente, para los que disfrutamos de crear, para contar con la palabra, con las experiencias, a través de la obra y con todo eso que hacemos de un modo único, porque no sabemos hacerlo de otra forma. Para los atrevidos y los conservadores, los que quieren innovar y los que haciendo se equivocan y aprenden. Los valientes que cuestionan y desafían mientras crean su propio camino. Queremos contagiar la arquitectura como si fuera el perfume más lindo del mundo. Somos los arquitectos Jorgelina y Nicolás del estudio Jorgelina Tortorici y Asociados y desde Oval House, un espacio, un momento para frenar y compartir. Bienvenidos. Hoy tenemos el enorme placer de recibir a Ignacio Dal Rocha, un arquitecto que con su trayectoria trasciende la obra construida y se expresa también en el pensamiento, la docencia y en una forma profunda y rigurosa de entender la arquitectura. Esta conversación es una invitación a conocer su mirada madura, generosa y vigente sobre el hacer arquitectónico. En 1978 se graduó como arquitecto en la Universidad de Buenos Aires. En el 77 integró la Escuelita. En 1981 realiza una maestría en la Universidad de Yale. En 1993 funda junto a Jacques Richer el estudio de Richard Dal Rocha, hoy RR Architects. En el 2000 desarrolla una intensa actividad académica, actuando en universidades como Harvard, la Universidad de Navarra, Yale y la Universidad de Torcuato Itela. Abre sus oficinas en Madrid y Argentina. Recibe importantes premios, reconocimientos, entre ellos un premio Vitruvio, el premio Conex Platino y Bienal, entre otros. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Quizás antes de empezar a preguntarte, contarles a todos que tu estudio fue uno de los estudios en los que yo trabajé y me formé como joven profesional. Para mí fuiste un maestro, un mentor en mi vida. Yo sé y valoro un montón la importancia de nutrirse esos primeros años como profesional, y tu estudio hizo escuela en mí y sé que lo sigue haciendo aún en muchísimos arquitectos que pasan por tu oficina. Estás acá porque obviamente admiro lo que hiciste y lo que siguen haciendo. Me parece una arquitectura que hay que contagiar y contar y conocer. Orgullosa como argentina, digo, de que seas argentino y que hayas armado tu arquitectura, haya expandido las fronteras, ¿no? Así que, bueno, nada, volví hace poquito al estudio. Dicen que uno siempre quiere volver a los lugares donde fue feliz. Yo fui feliz esos años. Y no solo compartí mis primeros años ahí como arquitecta, sino que después también estuvimos un poquito en la docencia juntos. Te acompañé en tu taller en Ditela. Así que, bueno, va a ser una entrevista muy linda para mí. Estoy agradecida de que estés con todas las cosas que tenés en tu día a día, que te hayas tomado el tiempo para frenar acá un ratito y conversar con nosotros. Gracias. Me gustaría preguntarte, de este resumen que hicimos ahí cortito, ¿cuáles fueron esos hitos fundamentales que te formaron en tu recorrido profesional? Bueno, quiero empezar agradeciendo, por supuesto, esta invitación. Estoy muy contento de estar acá. Me parece una linda oportunidad para charlar, que no tengo muy a menudo, así que aprecio mucho, sobre todo que venga de vos, Jorge. Tenemos una historia común, o sea que ahí ya hay algo. Les agradezco también a vos y a Nico estas palabras introductorias tan generosas y emotivas. Y bueno, y aprovecho también para felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Gracias. No solo de la obra, que es de excelente calidad, sino estas actividades extraprofesionales que me parecen muy importantes y plantean el desafío a los que trabajamos en la profesión de seguir enchufados con una reflexión, con un pensamiento crítico, que es muy importante. Bueno, el tema formación es la UBA, en un momento bastante convulsionado del país, pero para mí fue un momento muy importante. Como ustedes saben, la UBA tiene muchos problemas de organización y de recursos, pero es una especie de semillero de arquitectos autoformados, porque en definitiva la gente de valor encuentra ahí muchos otros pares y siempre hubo un clima como muy intenso, que es muy lindo, digamos. Otras universidades, como tienen una formación más pareja, una formación más dirigida, más homogénea, la UBA es el lugar de
Sí, de los autodidactas, de los picos, tiene un clima muy especial, tengo buenos recuerdos a pesar de que fue un momento para la Argentina muy convulsionado, pero bueno, esta convulsión del país tiene que ver con el segundo capítulo de la formación importante, que fue la escuelita. Como la mayoría saben, durante la dictadura la mayoría de los profesores fueron expulsados de la universidad y un grupo de profesores fundaron lo que hoy conocemos como la famosa escuelita, que se hizo famosa con el tiempo, digamos. En su momento no nos parecía que era algo tan trascendente. Sí, pero lo es, porque estas generaciones, o las nuestras, miran para atrás y decimos, wow, esto se entusiasta. Sí, ahora me sorprendió en Ditela, y esto lo hizo Pancho Lierno, que fue uno de los protagonistas de la escuelita, que no era, vamos a volver, de los socios fundadores. En realidad, Pancho de la generación intermedia era de los asistentes. Y yo era alumno raso, yo era el último del Juan del Tarro. Los profesores, para mencionarlos, eran Katzenstein, Solsona, Díaz y Viñoli, que tenían 4 grupos. Era interesante porque bastante diferentes. Había un montón de cosas comunes de la arquitectura de los 70, pero con líneas bastante diferentes. Pero bueno, para no perder el hilo, con respecto a la trascendencia de la escuelita, hubo hace muy poco una exposición que se montó en Ditela. En Ditela, sí. Que fue interesante. Nos pidieron a todos los que habíamos trabajado material, gráfico, dibujos, cosas, y armaron una linda exposición. Durante mis estudios en la UBA, yo trabajé en el estudio Kokurek con Ernesto Katzenstein, uno de los fundadores de la escuelita. Él fue el que me dijo, estamos haciendo esto, te puedes inscribir, qué sé yo. Y bueno, y ahí conocí a gente que después serían grandes amigos toda la vida, como Pancho, por ejemplo. Que te acompaña, que hizo tus libros, ¿no? Exacto. Y hay una anécdota, ahí decinos si es verdad o no, que cuando te anotás para la escuelita, ¿no? Como vos tenías que aplicar, tenías que poner alguna característica en particular y que vos habías dicho, primero que te recibiste muy joven, con 22 años, sí, que no lo dijimos. Y vos dijiste que tenías 500 libros de arquitectura. Claro. Sí, a esa edad. Y es verdad, porque para mí eso era un orgullo, porque yo había empezado a trabajar y como tenía pocos gastos, mi sueldo lo compraba libros. En eso. Todo en libros. Y era un placer salir del estudio, vivía Concentra, quedaba ahí muy cerca del estudio. Así que bueno, pasaba ahí con mi sueldo y me lo gastaba en libros. Casi todo, te guardaba algo para el colectivo, pero... Y de Ernesto siempre contás de Katzenstein, que también fue para vos como una figura muy importante en tu formación. Sí, te diría que una de las figuras más importantes, la figura de Ernesto, no solo porque me tocó trabajar con él, sino porque, bueno, no sé qué viene primero, pero me hice a una manera de hacer arquitectura muy ligada a lo que era su obra, ¿no? A mí me gustaría que me cuentes más que nada sobre la escuelita. La escuelita se da justo en una época de dictadura, ¿no? Donde a los profesores en la facultad los censuraban. ¿Cómo era eso de decir, bueno, donde el que se juntaba a hablar o tener diferentes ideas estaba mal visto, ¿no? O podía llegar a pasarle algo. ¿Cómo fue esta situación? ¿Cómo vivían ustedes, jóvenes? Digamos que el debate de la escuelita fue puramente arquitectónico y un poco por prudencia y para que eso pueda existir, no había una cuestión política. Digamos que estaba centrado el debate sobre la arquitectura. Cada uno tenía su posición y todos eran conscientes que estaban tomando un riesgo porque esas cosas no eran bien vistas, pero el debate fue claramente arquitectónico. Y bueno, fue un debate muy interesante porque en los años 70 estaban pasando muchas cosas en la arquitectura, estaba en crisis la arquitectura moderna de alguna manera. Era la época del postmoderno, o sea, fue una época muy rica en reflexión, menos rica en producción arquitectónica, digamos. Yo tengo el recuerdo de la escuelita y después de Yale, con un periodo de mi formación muy interesante desde el punto de vista de la reflexión de arquitectura, pero en cuestión de producción de arquitectura, me pasaba que tenía cierto rechazo a lo que estaba pasando. Y de hecho, yo siempre tuve una continuidad con lo que llamamos el movimiento moderno. Nunca hice cosas postmodernas.
disculpen lo de las etiquetas, que son muy simplistas, pero para que se entienda, porque esta continuidad en lo que yo hacía significaba no estar al día con respecto a lo que hacían las vanguardias. Pero eso no invalida el interés de lo que era la reflexión de la arquitectura, el pensamiento crítico, que en la escuelita fue una cosa como muy rica, muy debatida, pero mismo dentro de la escuelita había grupos muy distintos. El grupo de Ernesto, que estaba con Eduardo Leston y con Pancho como asistentes, hacía un tipo de cosas distintas a la que podía hacer Jujo Solsona, a la que podía hacer Tony Díaz, que a su vez era una cosa con una impronta, con mucha identidad, pero más entroncada en lo que se llamó el posmodernismo, la arquitectura analógica, menos, de vuelta, disculpen el simplismo, menos moderno en el sentido de la tradición moderna. En cambio, Ernesto, por su personalidad, no estaba para subirse al posmodernismo. Él tenía en las vísceras toda la arquitectura moderna y lo hizo hasta el final. No le preocupaba tanto ser vanguardista, sino hacer lo que le parecía bien, que es una característica de alguna manera, yo siento que he heredado, ¿no? Digamos que no, mi carrera, si se caracteriza por algo, es por la no preocupación de subirme a cada vanguardia o a la moda, al contrario, a veces rechazarla por principio. Así que en ese sentido, Ernesto no es que solamente me marcó en su lenguaje formal, pero también en una cierta actitud con respecto a la arquitectura, ¿no? Sí, una ideología, porque después vos contás que creo que tu próximo paso ahí es Yale, ¿no? Sí. Donde si yo no fui ahí a ver qué había de nuevo, por decirlo de una forma, sino decir esto es lo que nosotros pensamos. Entonces venías de una escuelita muy rica, sí, con un pensamiento al respecto de lo que estaba pasando, y vos sostuviste eso, sí, fuiste premiado, además recibiste ahí un premio a la excelencia mientras lo hiciste. Sí, en algún reportaje, ¿no? Aclaro, Jorge, que esa actitud así un poco arrogante, y uso la palabra arrogante, era un estudiante como más ingenuo, si querés, pero sí, nosotros estamos orgullosos, o yo, con el bagaje cultural que traía de Buenos Aires, iba un poco a pelearme con una vanguardia, especialmente en Estados Unidos, que estaba un poco delirada, digamos, era una cosa también experimental, pero a mi modo de ver un poco frívola, que no tenía nada que ver con esta cosa, esta tradición más argentina que podría representar Ernesto y tantos otros, ¿no? Así que en ese sentido sí, fue interesante. Quizás el paso siguiente, después de Yale, me gustaría que digas, bueno, volvés con un posgrado o maestría, sí, a Argentina, ¿y ahí qué haces? Para entender eso, en realidad, ya estando en la UBA y antes de la escuelita, yo empezaba a trabajar por mi cuenta a los 20 años, que trabajábamos con Francisco Villoc y Nacho Ramos, en el estudio se llamaba Villoc del Rocha Ramos, que éramos compañeros de la facultad y ya hacíamos cositas. O sea que ya había un estudio armado, que inclusive ellos participaron también en la escuelita. Fue muy lindo ver ahora en la exposición cosas de ellos y demás. Era casi un volver a vivir. Pero bueno, digo esto porque cuando me fui a Yale, interrumpí el trabajo en el estudio, digamos. Pedí permiso a mis socios para irme a completar mi formación. ¿2 años te fuiste? Me fui 2 años, porque el máster ese era un máster largo, duró 2 años. Y a la vuelta retomé el trabajo en el estudio con Francisco y con Nacho. Y de ese periodo de la vuelta es la casa de San Isidro, la casa de ladrillo en la barranca de San Isidro, que fue también un hito muy importante en nuestra obra o en mi obra. Y no quiero perder el hilo, pero esto me lleva a engancharlo con otra cosa. Esa casa, tu pregunta fue Yale, pero ya llego. Esa casa, la casa de ladrillo, tuvo un premio, fue finalista del premio Palladio en Vicenza, en Italia, y yo viajé por eso, y ahí retomé el contacto con Jacques que había conocido en Yale. Así que bueno, con el tema Yale decido completar mi formación, irme a Estados Unidos. Era un desafío que siempre había querido hacer y bueno, decidí hacerlo, era en ese momento o nunca, ya con el miedo de que
la formación en un máster americano, que es muy heterogéneo, resulte un poco redundante o fuera de lugar para alguien que ya estaba trabajando. O sea que finalmente no fue así, porque yo me concentré en la oportunidad de ocuparme de cosas que en la vida de todos los días no te podés ocupar, pero me daba cuenta que ya mi experiencia hacía que, con respecto a otros alumnos del mismo nivel, teníamos como visiones diferentes. Estaba como más maduro, de alguna manera, pero no fue un problema. Aparte, una cosa astuta en Yale es que había los casos como el mío, que ya tenían un título profesional, equivalente al máster, o sea que estaba haciendo casi de vuelta en la carrera profesional americana. Había una categoría separada, que éramos 8, entre los cuales estaba Jacques, el suizo, que ya teníamos un título, y de ahí lo conocí. Ya teníamos un título de arquitectura. O sea que lo nuestro era, siempre estábamos asimilados en los estudios avanzados, hacíamos un poco lo que queríamos, nos daban tiempo para investigar, pero no seguíamos el programa más de formación académico, más básico, técnico. Así que bueno, lo de Yale fue muy interesante. Apareció de vuelta este fenómeno de esta duda con respecto al posmodernismo, el interés teórico y de reflexión, pero menos en cuanto a la arquitectura, aunque tendría que esperar muchos años todavía para que el mundo recupere una tradición moderna, porque el posmodernismo duró muchísimo. Ustedes son producto de este nuevo periodo. Yo, cuando trabajaba con Villot Dal Rocha Ramos, hacíamos casas estilo Tudor. Hacíamos un montón de casas, pero de estilo con moldura de ladrillo. La casa de San Isidro para nosotros fue una oportunidad, pues no es que hacíamos eso porque nos gustaba, sino porque era lo que nos pedían los clientes, porque la arquitectura moderna, tal cual ustedes la viven ahora, moderno, hablo siempre del estilo moderno. Yo sé que sí, no, entiendo perfecto. Hay gente que se lo confunde, piensa que moderno y aparte, es lo actual. Lo moderno, le parece que estamos simplificando lo moderno. Llamo estilo moderno a esto, ¿no? Que hoy es el estilo más común. Pero en su momento no. Hacer esto era totalmente imposible. Pero bueno, eso es un poco la experiencia de Yale, y la otra consecuencia de Yale importante es haberlo conocido a Jacques, por supuesto. Claro, ¿y por qué decidís? Porque ya estabas en Argentina con tu estudio, ¿no? Con tus socios, fuiste premiado con esta casa y en un momento decidís establecerte en Lausanne. Años después, ¿no? Estuviste varios años en Argentina. Pero... Sí, digamos que al terminar Yale dudé en quedarme o no. Intuía que, en parte por lo que dije antes, el ambiente americano no me iba para hacer una carrera de arquitectura. Yo estaba en Yale, que era una universidad bastante europea, entre comillas, y así todo era un ambiente muy americano. De altísimo nivel, porque todos los profesores europeos van ahí, pero culturalmente sentía que no era lo mío, así que no quería echar raíces. Además tenía mi estudio con Nacho y con Paco en Argentina. Decidí volver, que era un poco lo que en principio había planeado, y volví. Esa es la época de la casa de San Isidro. Quedé en contacto con Jacques. Hay una cosa muy importante. Con Jacques hablamos de trabajar juntos en Yale. Y sin cerrar esta puerta, dije, bueno, yo tengo mi estudio allá, tengo que volver, quedemos en contacto, y quedamos en contacto. Así que volví a mi estudio original, trabajé varios años, del 83 que volví, al 90 que me fui, son 7 años, un montón. Ahí seguimos haciendo casas, también la mayoría de las cosas eran casas. Habíamos empezado alguna otra cosa, pero básicamente seguimos haciendo casas de todos los estilos, no todos como la casa de ladrillo, tratando de proponer un poco más la arquitectura moderna a los clientes. Igual, qué madurez vos, porque eras joven, qué mirada, ¿no? Decir, no, este lugar no es para mí, fuiste a hacer el máster, ¿no? Y decís, yo estoy para esto, que estabas como convencido, convicción y creer en vos mismo. Sí, bueno, eso es un poco lo que les contaba, de esta cosa con la cual me sentí identificado con Ernesto, de mantener a ultranza esta cosa que me interesaba, que había aprendido con él. Y una cosa que me dio la pauta
que eso era tal vez una cosa no tan común, es que cuando llegué a Yale, en Yale el decano era César Pelli. Así que un día tuve una entrevista con él, era una entrevista casi de bienvenida, fue un tête-à-tête, y que él había visto mi portfolio, y me dijo una cosa, me dijo, estaba impresionado de la coherencia de lo que era mi portfolio. Aparte de la calidad, pero como que había una línea de trabajo muy coherente, que es un poco, como decís, Jorge, un poco demasiado coherente para mi edad, ¿no? Claro, como porque muy enfocado, muy joven, que uno ahí generalmente está más permeable. Vos estabas como muy, uno está por acá. Claro. Por ahí era un defecto a esa edad lo que me estaba ocurriendo. No, a esta altura de la vida ya te diría que no fue un defecto. Una madurez arquitectónica que no Digamos que todos tienen. me salió bien porque ahora volvimos a la arquitectura moderna. Ahí retomo ese periodo del estudio en Argentina, la Casa de San Isidro, el Premio Palladio, que años después viajo a Europa, oportunidad para verlo a Jacques. Entonces voy a Vicenza por el premio, todo esto, paso por Suiza a verlo a Jacques, y como retomamos las conversaciones. Y yo vi que ahí había una oportunidad. En mayo del 90 llegamos a Suiza. O sea, vos sentiste que ese era el lugar que iba a recibir esto que venías buscando, ¿no? Encontraste en Suiza el lugar para esa arquitectura que vos venías apoyando que estabas tan convencido que iba por ahí. Digo, todavía RDR tiene como ese lenguaje de una arquitectura moderna como el resultado de una resolución técnica. Vos hablás también hiciste un trabajo con un artista, Catherine, ¿no? Sí. Que hablan de esto, de la escenografía, de agregarle algo más a esa fachada para sorprender, para hacer novedad, como un poco un rechazo desde ese lugar, y sino más bien como el resultado de un trabajo de una resolución técnica. De una resolución técnica, de cómo se tomaban los espesores de muros, cómo se resolvía. Y eso era después el propio lenguaje de la arquitectura, ¿no? Sí. Lo que decís, Jorge, tiene mucho sentido porque hablas un poco de mi llegada a Suiza en un contexto particular, que era esta cosa muy suiza, de rigor, de precisión, de técnica, antes que extravagancia, ¿no? Una cosa muy comprometida con la función también. Y eso es importante porque para mí eso era una cosa que yo no lo tenía como patrimonio, venía a aprender eso, pero que correspondía muy bien a mis intenciones, a mi manera de ver la arquitectura. Inclusive en algunos que comentan nuestra historia y nuestra obra, que creo que es Pancho otra vez, sí, explica esta sociedad entre Jacques y yo como algo muy coherente en un lenguaje que por ahí lo que impacta es el interés sin salir de la moderación, que es una característica principal de lo que hacemos, que es muy difícil. Entonces dice que para este tema, que en el caso de Jacques, justamente la moderación, de lo que puede ser una actitud más funcionalista, representaba Suiza, toda una tradición suiza. En cambio, en mi caso, mi elección de la moderación, de retenerse, de contenerse en el lenguaje, era una cosa más cultural y una elección deliberada de una tradición argentina. Y ahí aparece gran parte de la tradición moderna argentina, de la cual Ernesto fue uno de los últimos representantes, pero antes está de los modernos, Vilar, etcétera, que fue una tradición fuerte, interesante, pero en esa línea de moderación. La tradición moderna argentina comparada con la brasileña es súper moderada. No tiene esa exuberancia, esa extravagancia que tiene la arquitectura brasileña. Alguien dirá, ¿no tiene la creatividad? Sí, puede ser, digamos, pero eso ya es más subjetivo, ¿no? Estamos hablando de arquitectura, no quiero ser muy anecdótico con mi biografía, pero la idea que me viene es que justamente lo que comentamos hace un rato, en el libro que va a salir pronto de la obra de RDR en Argentina, que se llama RDR Obras Australes, yo escribo un texto que es un texto biográfico, aprovecho después de tantos años para hacer un poco el resumen que estamos haciendo. Eso es el texto, pero además
cada episodio, llámese escuelita, Yale, Suiza, está acompañado por el pensamiento arquitectónico de ese momento, que es un poco lo que hicimos también. Contextualizar un poco qué estaba pasando. Exacto. Y en qué estabas vos o tu qué cosas me interesaban a mí, cómo influía todo eso en la obra, etcétera. Vos hablás siempre que, no sé si siempre, pero te he escuchado en algunas entrevistas diciendo que los arquitectos manejamos ciertos elementos de la historia, como si los tomáramos prestados, ¿no? En este sentido de no estamos inventando nada, sino que le volvemos a encontrar un nuevo sentido y una nueva coherencia en una nueva obra. Uh-huh. A mí me gustaría saber hoy, más desde lo personal, cómo es tu camino proyectual, cómo es el nacimiento de una idea, en qué momento, si vos tenés una especie de ritual o necesitas que algo suceda alrededor para decir, bueno, yo hoy me concentro, hoy me pongo a hacer esto, y cómo surgen esas ideas y cómo las plasmas en papel, a mano, en la compu. A ver, eso que decís que yo dije, que no me acuerdo, pero vos lo dijiste muy bien, o sea que es válido como idea, del hecho que los arquitectos recurrimos permanentemente a la historia, a lo existente. Nadie inventa, no es un tabula rasa y un creador como Dios y inventa todo. Nos copiamos, por usar una palabra muy burda, tomamos lo existente. Se puede decir intelectualmente con formas más elegantes, pero bueno, tomamos de lo que hay, que es lógico, es lo que nos pasa a todos. Y hoy la particularidad es que estamos abrumados por una cantidad de imágenes como nunca. Estamos todos, inclusive yo también, que vengo de otra tradición, no soy más viejo, cuando estamos pensando en algo, tenemos un acceso tan directo y tan completo a todas esas imágenes que nos inundamos con todo eso. Eso no es inocente, digamos que eso lleva a formas de hacer arquitectura que van cambiando, inclusive lleva un poco a adormecer la sensibilidad, porque pasamos por tantas imágenes que ya por ahí no vemos en profundidad. Pero bueno, si me preguntás yo cómo encaro algo, que también es un tema del taller, porque el taller, disculpen que vuelvo a esto, pero como estoy con el tema del taller... a mí me encantaría igual que lo vayamos contando el taller. Y aparte del taller es justamente una manera de entender esto que vos decís, el proceso creativo. Unas cosas que yo vi en el blog de ustedes es que uno de los llamados es a entender lo que hacemos y por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, y eso me gustó porque era un poco el tema del taller. Entonces, en todo esto, una de las cosas que proponemos es un fenómeno que le llamamos la autoobservación. Y yo digo un poco provocativamente que nadie confiesa los verdaderos móviles del proceso creativo que hace, por qué hizo lo que hizo. Pues todos tenemos un discurso que vendemos la lógica del proyecto y por qué es así, etcétera, pero sabemos que en el fondo de golpe hay cosas que son por ahí menos dignas, pero nos gustó algo y queremos esta idea ponerla acá, y cosas que también son parte de nuestro patrimonio personal y tenemos derecho a hacerlo. Digamos que los orígenes de las formas que van entrando en el proceso son muy diversos y está bueno entender, uno, de dónde vienen para poder controlarlas y también ser honesto en confesarlas a otros para poder discutir. Porque si se arma una discusión de arquitectura profunda, uno no puede estar diciendo cosas que no son ciertas de alguna manera. ¿Se entiende lo que...? No, y sobre todo porque vos venís, yo te escuchaba en los inicios de tu carrera, hablando mucho sobre el pensamiento. Uh-huh. Y hoy eso, real, que estas nuevas generaciones, se reemplazó por la imagen, esto que decís vos. Sí. Antes había pensamiento, decías, no, bueno, hay una línea que piensa esto, que defiende una arquitectura moderna, hay una línea que le interesa el posmodernismo naciente. Bueno, hoy pareciera que siempre eso que entra no tiene que ver tanto con el pensamiento o la palabra, o el discurso, ¿no? Y tiene que ver con un aluvión de imágenes. Exacto. Que lo que terminan haciendo es generar una búsqueda insaciable por sobresalir, ya como una lucha de egos, por decirlo. Sí. Por eso la cuestión es, esas imágenes existen y las vamos a usar. La cuestión es cómo las seleccionás, cómo las elaborás, con qué criterio, con qué pensamiento crítico, para que no sea copiarse literalmente y que el proyecto
sea una toma superficial de imágenes y sea un collage de un montón de imágenes. Un lindo collage, claro. ¿No? Por eso ahí también hay una manera de llamarle a este fenómeno la elección entre invención y selección. Uno como arquitecto está orgulloso de ser inventor, pero en realidad la mayor parte de lo que hacemos es seleccionar material críticamente y usarlo. O sea que el proceso de selección es casi más importante que el de invención. No inventamos tanto, digamos, vemos la realidad con otros ojos, como vos decís, elaboramos, modificamos, transformamos, pero el proceso de selección, dónde miramos y por qué elegimos una cosa y no la otra, es clave en el proceso creativo. Y esto que decís vos de el valor, para mí tiene que ver de la introspección, yo digo que tiene que ver con la mirada, ¿no? La mirada que puede reversionar algo. Hoy hablábamos hace un rato de lo que fue la colección Pausa. Y Pausa un poco para nosotros fue eso, es decir, bueno, venimos viendo que un piso siempre es rectangular, que un piso de mármol siempre tiene que ser de este modo, y la piedra existe hace miles de años, y los arquitectos seguimos buscándole la vuelta para verla desde otro lugar, ¿no? Digo, como un pequeño ejemplo. Es un buen ejemplo, y aparte le puedes incorporar a esa manera de pensar otras cosas. La industrialización es un producto industrial, hacerlo en serie, pero lo que quiere es que evoque un piso artesanal. Es todo muy complejo. Entonces, si uno se queda, me gustó este piso, lo voy a producir, es como muy light. Todo lo que hay atrás es como la realidad, y ahí está la diferencia, en ver más profundo. Entonces la arquitectura se hace más profundo. En cambio, si todo lo que vemos hay tal cantidad que ya lo miramos siempre superficialmente, hacemos una arquitectura superficial. Cuando trabajás como en diferentes contextos, ciudades, continentes, ¿existen como patrones universales en la creación de esas ideas o están ligadas a cada lugar? Yo creo que lo importante de hacer arquitectura, que es lo que uno valora, es igual en todas partes. No es que uno pasa a la ciudad argentina y tiene que cambiar el chip. Lo que cambia son las circunstancias, que son importantísimas, pero también puede cambiar de circunstancias en el mismo lugar. Por ejemplo, ustedes que están haciendo casas como esta, que es una maravilla de sofisticación, mañana te toca hacer un galpón de logística para una empresa tecnológica, y es un cambio radical que importa, pero la estructura mental creativa es la misma. En Suiza también, digamos que evidentemente tenés como estás llamado a hacer cosas muy diferentes, tu gimnasia por ahí es mayor, porque estás bombardeado con circunstancias muy diferentes. Pero yo no me siento que cambio el chip cuando paso de Lausanne a Buenos Aires. Hoy al contrario, porque hoy trabajamos con esto de la tecnología, sí, y trabajar a distancia. Ya no hay tanta distancia. No hay ni siquiera la sensación de estar en otro lugar, o trabajamos en Buenos Aires para una obra suiza, reunidos con el equipo suizo. El mundo global es verdad. Lo que pasa es que las circunstancias sí cambian. Y me sorprende en Buenos Aires, hay un equipo que trabaja para Suiza, que saben del contexto suizo un montón, técnico, legal, digamos, están muy metidos también en el contexto de la obra. Es que bueno, es esto que hablábamos antes, ¿no? Como esa especie de regionalismo, digo, como resultado de conocer cuáles son tus recursos, la técnica de ese lugar, ¿no? Como el estudio del detalle constructivo. Me acuerdo cuando arranqué en el estudio y veía los espesores de muro y todas las capas que había que ir resolviendo. Eso es típico de entender un lugar y saber cuál es la complejidad y cómo hay que resolverlo, ¿no? Bueno, yo te había preguntado y me gustaría que cuentes... Sí, sobre los estudios. Los estudios. Bueno, los estudios, como vos bien dijiste, son 3. Ahí tiene 3 patas: Suiza original, Buenos Aires y Madrid. Un tema importante es que el estudio, esto sirve para explicar más claramente, está en una etapa donde está en manos de una nueva generación. Eso es importantísimo. Por ejemplo, Jacques, mi socio de toda la vida, a pesar de que sigue en contacto, se retiró oficialmente. Se jubiló. Yo estoy jubilado legalmente,
pero sigo implicado, activo, de otra manera, pero realmente los 3 estudios están en manos de una nueva generación. Por supuesto, con la intención de compartir todo un pasado, el sitio internet, la experiencia, una filosofía de trabajo, pero donde cada uno también le va dando cierta como impronta local. Y eso es inevitable y también está ocurriendo. Grosso modo, nosotros siempre fuimos históricamente con unas 100 personas, que va variando un poco. Madrid siempre fue un equipo más chico y ahora, digamos que hay un cambio de proporción, está un poco más chico Suiza y un poco más grande Buenos Aires. Y siempre estuviste, y ahora y lo seguís estando, muy comprometido con la vida académica. Uh-huh. Y estás armando Taller Primavera, que eso nos encantaría que nos cuentes, que abras así como una especie de convocatoria si te interesa, pero a mí me parece espectacular. Uh-huh. ¿Qué es Taller Primavera? Sí, el tema académico, que siempre me interesó, pero siempre lo hice, nunca lo hice muy regularmente, por ahí por el periodo, esos 3 años que hicimos juntos en Ditela, después hice otros 3 recientemente, y después fui, básicamente, bueno, estuve en la U al principio, y después fui profesor invitado. Lo que me interesa hoy, en este momento, que es un poco lo que está pasando en el Taller de Primavera. A ver, explico un poco qué es. Es una actividad de práctica y reflexión sobre el proyecto arquitectónico, pero para arquitectos. Ahí está un poco, no sé si novedad, hay otros grupos, pero ahí está lo no universitario, digamos. Y bueno, básicamente es lo que comentamos hace un rato. La pregunta es, bueno, reflexionemos en profundidad qué es lo que está pasando. Muchos de los temas los mencionamos, lo que está pasando en general con la cantidad de cosas que pasan y cómo nos pasan por encima y no logramos tener una visión más clara y profunda de eso. La autoobservación, ser un poco más sinceros en el pensamiento crítico con nosotros mismos y con los demás. Todas esas cosas son cosas que son parte de los temas de reflexión, pero bueno, también tiene que ver con un poco la historia que vos conocés, Jorge, que es un poco la filosofía de RDR, donde la construcción es un elemento, un ingrediente importante del sentido estético, aunque sea metafórico. Digamos, hay toda una tradición RDR que también aparecen como temas. Así que el resultado, la cantidad de trabajo es notable. Y las discusiones fueron muy interesantes, pues nos juntábamos, hay una etapa de preparación de 2 meses, pero después durante 2 meses nos vemos una vez por semana. Y ahí cada uno presenta su proyecto, cómo va evolucionando, y recibe la crítica de todos. Idealmente todos participan en la crítica. Digo idealmente porque después, en realidad, por ahí algunos hablan más que otros, pero el objetivo es que sea horizontal. O sea que es un entrenamiento también en la crítica, para los que están en la facultad, los docentes. Y aparte es interesante cuando vos tenés que criticar, pero sabés que también tenés algo para mostrar. O sea que tenés que asumir. Vas a ser criticado. Claro. Tenés que asumir. Y con fundamento, ¿no? Una crítica que tenga un estudio detrás. Sí. Bueno, súper interesante. Así que bueno, ese es el taller de... Tiene algo de similar a lo que era la escuelita, ¿no? Pero cambia la verticalidad en vez de la... Sí, en la escuela, sí. Tiene muchos puntos en común, pero esto es como más un ejercicio más concreto, ¿no? Y con un temario más preciso. Está más estructurado como método pedagógico, digamos. Quería preguntarte, ¿qué te da lo académico que no te da el ejercicio profesional? ¿Hay un interés ahí de algo que a vos te encanta en distintas formas, horizontal o vertical? Digo. Sí, la pregunta está clara y está de vuelta ligado con el tema del taller. En realidad hay un approach, una manera de encarar un problema. En el fondo debería ser todo lo mismo, pero la urgencia de todos los días hace que la profesión sea resolver problemas. Resolver. O sea que tenés un camino, aunque sea complicado, porque no sabes qué hacer y el herrero te dijo que no se podía hacer, estás resolviendo problemas. La otra pata, lo difícil, la más profunda y en el fondo más creativa, es inventar el problema.
inventar el argumento para hacer tu casa. Y por qué es así y no es de otra manera. Y en el método pedagógico del taller, a propósito, surgió este tema, porque al principio, cuando los participantes tenían que empezar a elegir el lugar, todo era fantástico, bueno, tengo libertad total. En un momento la libertad total fue una especie de pánico. ¿Por qué? Porque estamos entrenados para resolver problemas, pero no para inventarlos. Es el fantasma de la tabula rasa que aparece. Entonces, a mí lo que me interesa de estas dos cosas que vos marcás, como la profesión y la academia, es juntarlas. Es esa necesidad de inventar o de ir más profundo, pensarla, pero aplicarla rápidamente al proyecto. Y lo interesante que en el estudio, los que han participado en el taller, los que ahora seguimos trabajando juntos, hay como un eco de las discusiones del taller en el ejercicio después del... Lo de todos los días, en la profesión. Por ejemplo, uno de los temas que apareció en el taller, entre varios, ¿no? Pero aparte de lo que uno hace como arquitecto, está la actitud. La actitud es, por ejemplo, para ser creativo o para que pase algo, como nosotros decimos, sin saber mucho qué es que pase algo, pero eso también es un tema de investigación. La clave es tomar riesgos. Si no tomas riesgos, no va a pasar nada. Y eso es una cosa que, una vez que la dijimos 10 veces en el taller, cuando vas a discutir ayer un proyecto, decís, ¿dónde está el riesgo? ¿Estás tomando riesgos? Es difícil tomar riesgos. Claro. Y esos son temas que, teóricamente, en la vida de todos los días, en un estudio, no estás para tomar riesgos, estás para resolver el problema, más aún si sos colaborador, si sos empleado. Pero bueno, así no va, no sirve no poder tomar riesgos. Me acordaba cuando decías esto, te contaba que yo estudié somos amigos, con Nico también, de María Ibarlucía, la hija de Luis Ibarlucía, que fue parte de la escuelita. Y yo me instalaba días, capaz, en la casa de los Ibarlucía cuando estábamos con entregas de la facu. Y siempre me acuerdo que venía Luis y nos decía, mientras nos veía haciendo las maquetas, dibujando, él también era un poco nuestro tutor, que decíamos, y en qué materia, y dónde nos anotamos, ¿no? Toda esa época, y nos venía guiando, que él nos decía, aprovechen este momento donde esto es arquitectura pura, el ejercicio de la profesión no va a ser más esto, o sea, y me lo acuerdo y yo hoy lo vivo así, ¿no? Como decís, ese estado puro de arquitectura, el de las ideas, el de la reflexión, el de la crítica, esto de poder hablar entre pares, digo, así como en algún momento fue entre alumnos, hoy puede ser entre arquitectos ya más maduros, digo, ¿no? Y tener una crítica, va desapareciendo en el ejercicio diario. En el ejercicio diario aparecen un montón de filtros entre tus ideas y el resultado. El primero, el cliente, ¿no? Esa figura que cuando vos estás en la facu no existe. Y después, bueno, todos temas económicos, presupuestos, técnicos, nada, el contexto en el que estás. Entonces yo siento que quizás en el lado académico y en lo poco que estuve, ¿no? Digo, porque estuve un poquito con vos en Ditela, después algo en la UBA, hay un momento ahí como de utopía de las ideas, que uno lo tiene que capitalizar como profesional. Sí. Esto que decís, porque ese momento, ese frenar para pensar desde ese lugar, después potencia este día a día en el poquito de tiempo que tengas para meter una reflexión o una decisión de arquitectura, ¿no? Pues todo lo demás, y hay un poco ahí encontrar un equilibrio entre el empresario y el arquitecto que uno lleva adentro, como el artista, ¿no? Sí, el tema ese que mencionás, que es importantísimo, me lleva a otro tema que también es del taller, y bueno, el taller y la tradición de RR de toda la vida, que es el tema, que es el título casualmente del libro último, no el que es de Argentina, sino el segundo de Birkhäuser. Me prometiste el libro ese. Que se llama Hacia una práctica integral de la arquitectura. La noción de integral tiene esto que intentamos evitar decir, bueno, está la realidad, la práctica y después la utopía donde uno puede ser creativo, digamos, como que hay que descomponer la arquitectura para poder ser creativos o para poder ser suficientemente profesionales. Va en contra de eso. Digamos, entendemos la dificultad, pero esto apunta a tener en cuenta todo y que no hay excusas, porque en el taller de primavera podríamos haber dicho, bueno,
dedíquense a volar libremente, y el tema de las restricciones fue como motivo de discusión muy interesante, porque al armar el relato de dónde lo voy a hacer, para quién va a ser, el tema funcional, se discutía a rajatabla, ¿viste? Una cosa, no se podía hacer cualquier cosa, las licencias no eran permitidas. Eran límites, claro. Digamos que la realidad era una cosa que alimentaba la creatividad, no era una cosa restrictiva y entonces era una carga, no. La realidad era una cosa que hay que tener en cuenta como un aspecto positivo, estímulo a la creatividad, que es muy difícil, parece contradictorio, ¿no? Porque yo siento que vos lo lograste muchísimo en RDR, ¿no? Que hay una obra y es de RDR, yo las veo y las distingo, no hace falta capaz que me digan sí, no. Y eso para mí es lo más difícil que uno tiene como profesional, lograr a lo largo de los años, y más aún cuando expandiste a otros países, a otras oficinas. Pero a su vez el peligro de eso es que uses esa identidad, te conformes con la identidad y lo uses como receta. Todos tenemos recetas, ustedes también. Hicieron un montón de casas que están muy bien, viene otra y bueno, ya se las saben todas. Entonces, por supuesto, va a haber variantes de eso, pero tienen recetas. Lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿eh? El tema es cómo salir de la receta. Y cuando uno es hábil proyectando, inmediatamente va a buscar formas y demás, y la parte justamente para que pase algo más disruptivo, más crítico, es encontrar las cosas que pueden provocar eso. Entonces, si te elegís un sistema constructivo muy especial y un uso muy especial, forzosamente estás fomentando caminos nuevos. Sí, es que si no es como que la mano se te va para el camino que fuiste siempre. Sí. Tenemos una voz interna que siempre nos decimos con Nico, no repitamos fórmulas, pero es un ejercicio que cuesta hacer, porque esto que decís vos, porque naturalmente tu mano, tu cabeza, tus pensamientos suelen ir por un mismo lugar. Uh-huh. O sea, en el taller tratás de romper eso y decir, no, por este camino no, el que ya sabés que funciona no, es por el otro, el más complicado. A mí el desafío me parece eso, es como nunca vas a cambiar tu línea de trabajo porque te das una filosofía de trabajo que respetás y ciertos principios. Pero mi desafío es encontrar cosas nuevas dentro de los límites de lo que quiere el cliente, de la misión que tenés que cumplir. Pero siempre hay una vuelta de tuerca que le puedes dar donde aparecen cosas nuevas. En un detalle constructivo, en el uso de un material. Es el mismo material, pero esta vez lo uso de la manera. O para esto uso un material que nunca usé, pero lo voy a usar en este caso. Ese ejercicio mental es básico. O mismo la reformulación de un material, ¿no? Que nosotros bastante lo venimos haciendo. Sí, cuando decías recién, a veces capaz esto es un detalle constructivo. Me acuerdo en una de tus entrevistas hablas sobre, que está acá en el libro, ese proyecto, creo que es del 95, la estación de mantenimiento de trenes, como un hito. No sé si fue esa la obra, me gustaría después preguntarte si hay una obra que vos sientas que fue disparadora o un punto de medio bisagra en tu profesión. No tengo una obra así que... Pero como que se reconoce o se valora de esa obra que quizás un estudio como RDR, que ya estaba muy bien posicionado, podría haber visto en ese programa o poco interés o terciarizarlo o no meterse. Y en cambio fue un ejemplo de buena arquitectura para mí. Y cuando vos hablas del detalle, de lo que lograron con esto, hablas de que la calidad para vos no era un tema de recursos, que la calidad también tenía que ver con el amor con el que uno hacía las cosas, ¿no? Uh-huh. Y esa estación de trenes, uno la ve, bueno, el centro de mantenimiento, ¿no? Pero la resolución de la fachada, los detalles constructivos, todo lo que hicieron con la piel de madera, o sea, es exquisita. Uh-huh. Podría haberse guardado esos detalles, digo, para otro programa, y sin embargo hay como ahí una mirada. Y aparte hay otra cosa que me parece que es un buen ejemplo lo que mencionás, que es que en definitiva es un hangar, es una cosa utilitaria, y me acuerdo la energía que pusimos en la composición. No es que esté sobreactuado y digas, ¿pero qué es? Está fuera de lugar. No, vos la ves y está bien, es un hangar. Pero podríamos hablar largo de lo que es el basamento, esas pilastras insinuadas, la transición entre arriba y abajo, la cornisa, el shed, como el coronamiento. Casi tiene algún tipo de composición que uno podría comparar con un palazzo renacentista, como que hay proporciones, cada material juega un rol, tiene un peso en la fachada.
Son todos temas de la disciplina, del canon, que son nuestras armas, nuestras herramientas de composición, aplicadas ahí, a una cosa utilitaria. Tus elementos de la historia que te trajiste. Sí. Y eso de la composición es una cosa medio como anticuada. Me pasa que cuando trabajo con gente muy joven, generalmente no hablamos conscientemente de composición, sistemas de composición axial. Eso también, esas cosas implican darle importancia a la planta. Y hoy la planta es una referencia, pero generalmente vamos muy rápidamente al 3D. Y hay un objeto que se maneja desde el 3D, con lo cual la abstracción de la planta o el corte tiene menos peso, existe por supuesto, y después empezamos con las texturas. Es otra manera de entrarle al tema, más de efectos y menos de referencia al sistema de composición, que es una cosa muy abstracta, pero a la vez más profunda, ¿no? Lo que quiero decir es que sí, hay ciertas cosas de la tradición de la arquitectura que se van transformando, se van perdiendo o se van utilizando de otra manera. ¿Cuál sería, después de todos estos años, tu legado, o con qué te gustaría decir? Yo con esto cierro con moño. Si hay algo pendiente desde el ejercicio de la profesión, y si eso tuviera una forma arquitectónica, ¿qué forma tendría para vos? Bueno, es una pregunta grosa, pues es una pregunta de vida, ¿no? Más allá de la arquitectura, si hay algo pendiente. Te diría que en cuanto a ambición profesional para satisfacer el ego, no, quiero aprovechar justamente que ya hice, me parece bastante, para ver todo de otra manera. Entonces eso se traduce concretamente ahora en apoyar a nuevas generaciones de RDR por un lado, pero a su vez haciéndoles el lugar y dejando que florezcan por ahí con matices diferentes, que la cosa evolucione, siempre tratando de aportar, porque me siento como todavía muy dinámico y creativo, pero me parece que hay que hacer lugar y apoyar desde otro lugar. Eso en cuanto a lo profesional. Y después, en cuanto a asignatura pendiente, es un poco lo que estoy haciendo con el taller. Me gustaría poder, con colegas, reflexionar mucho más profundamente y aprovechar el hecho de que tengo más tiempo, que es lo que siempre uno dice que no va más allá porque no tiene tiempo, también en el taller, uno de los problemas de tomar riesgos es que la gente no se sentía capaz en tan poco tiempo o con los conocimientos suficientes como para jugarse. Bueno, ahora teniendo más tiempo, lo que me interesa es dedicarle tiempo a la reflexión. Digamos, es un compromiso más intelectual que profesional, de alguna manera, poder pensar la lectura en profundidad. De todas maneras, lo interesante es que como sigo conectado con la profesión, esto alimenta todos los días, por vasos comunicantes, el trabajo del estudio. Pero me interesa, sí, tener momentos más de reflexión y menos más de inventar o reflexionar profundamente que de resolver problemas urgentes, digamos. Disfruto otro ritmo de ver el mundo y la arquitectura, digamos. Qué lindo lo que decís. Alguna vez dijiste que si tuvieras que pensar en una imagen, eso que te preguntaba, de arquitectura, estabas lejos de pensar como un final de ejercicio profesional, como un museo o un rascacielos, que estabas más bien, y entiendo la metáfora, más cerca de una casa blanca en La Pampa. No sé si esto es así, pero si no, capaz estaría bueno hablar. Sí, eso es así. Digamos, lo que estoy diciendo ahí es que me refiero al placer de un objeto más pequeño, no por el tamaño, sino porque es más artesanal y porque uno lo controla más intensamente y puede poner... ustedes con las casas están mucho más cerca de eso. En cambio, un edificio de 50.000 metros cuadrados que se hacen un montón de comisiones que se reúnen 10 veces por semana y todo se discute, uno pierde el contacto con el objeto, pierde intensidad. Por eso que sí, hoy disfruto, ahora estoy terminando la ampliación en mi casa, que es mi atelier, y lo disfruto enormemente, mucho más que por ahí una discusión
con Suiza por una obra importante. Claramente, es como que uno está metido, lo podés tocar. Sí, es mucho más intenso lo que permite esa escala y aparte también muy enraizada en este caso en la tradición justamente en Uruguay, en lo propio. Sí, esa escala es lo que me da satisfacción ahora. Como una vuelta a lo natural, a lo esencial, a lo más puro, exacto, ¿no? Sí. A lo simple. Sí. Qué bueno. Exactamente. Bueno, gracias, Ignacio. Gracias a ustedes. Gracias, Ignacio, por esta charla, por seguir siendo generoso con tu tiempo, tus ideas y tu forma de entender la arquitectura como un acto colectivo, siempre en evolución. Para mí, esta conversación es también una forma de agradecer todo lo que aprendí y todo lo que se sigue construyendo cuando uno forma parte de un taller que no se termina nunca. A todos los que nos escuchan, esto fue En Concreto, el podcast donde el diseño también se cuenta con oficio. Porque al final, ser creativos no es solo una decisión profesional, es una forma de hacer. Si te gustó este podcast, compartilo y suscríbete.